Esta es una historia relativamente antigua que mi padre me ha contado a lo largo de los años. Nunca he podido presenciar el lugar donde ocurrió, pero su descripción siempre me ha regalado imágenes mentales muy vívidas. A finales de los años 80, mi padre y algunos amigos solían hacer caminatas regularmente por el sendero que pasaba por la cascada y el arroyo detrás de nuestra granja. Seguían estas rutas hasta que, eventualmente, se encontraban con la carretera de acceso a la autopista. Pues bien, una noche decidieron tomar un camino diferente. Bordearon la parte trasera del terreno de otro granjero, principalmente para ver a sus animales, ya que éste criaba emúes y otras mascotas grandes que no eran comunes en la zona. Supuestamente, después de dejar esa área y adentrarse más en el bosque, se toparon con lo que los 5 hombres que estuvieron allí describen como una cabaña que parecía sacada directamente de la película El proyecto de la bruja de Blair. Era una casa muy antigua. Mi padre asegura que solo con mirarla, le invadió una sensación ominosa, pero, por supuesto, la curiosidad pudo más y decidieron entrar a investigar. Por dentro, la casa era de estilo rústico vintage, probablemente construida a finales de los años 40 o principios de los 50. El grupo se encontró de inmediato con paredes cubiertas de escritos y símbolos. Había inscripciones que parecían latín, mezcladas con algunos grafitis en inglés que citaban supuestos rituales malignos. Mi padre todavía afirma que algunos de esos símbolos estaban pintados en las paredes con sangre, mientras que otros eran claramente de pintura en aerosol. Yo le creo, pues antes de esto, trabajó como bombero durante años y tenía mucha experiencia viendo sangre humana. Pasando una pequeña sala de estar y la cocina, encontraron una escalera tan estrecha que sus hombros rozaban las paredes al subir. La escalera ascendía recta, se detenía en un pequeño rellano, y luego giraba a la derecha, de modo que al empezar a subir, era imposible ver lo que pudiera haber arriba. En la cima de la escalera, una puerta conducía a una gran habitación abuhardillada. Allí, cadenas y candados reales colgaban de una de las paredes, cerca de una ventana circular al final del cuarto. Esta habitación también estaba completamente cubierta de extraños símbolos y grafitis, y ahora, de forma más obvia y aterradora, grandes charcos de sangre seca que parecían haberse filtrado en el suelo y las paredes. Supuestamente, mientras investigaban la habitación de arriba, estuvieron seguros de escuchar a alguien subir rápidamente por la escalera a sus espaldas. Pero al voltear, no había nadie. Dicen que sonó casi como tacones golpeando la madera, y ahora estaban completamente asustados. Bajaron corriendo las escaleras para ver si alguien les estaba gastando una broma o se escondía abajo. No encontraron nada, ni huellas nuevas en el polvo y la suciedad que no fueran las que ellos mismos habían dejado al entrar. Salieron de la casa, por alguna razón desconocida, decidieron intentar regresar por una ruta diferente. Usaron una brújula para acercarse a la cabaña desde el este en lugar del sur. Repitieron esta prueba más de 10 veces esa noche, caminando desde cada ruta o dirección posible, sin embargo, siempre terminaban en la entrada principal de la casa. Estos hombres conocían el bosque como la palma de su mano, y aún hoy aseguran que fue algo muy extraño. La última vez que los chicos regresaron y se encontraron de nuevo frente a la puerta principal de la casa, empezaron a sentirse fatal, al borde de la fiebre, y decidieron que era hora de rendirse. Uno de ellos casi se desmaya, y mientras se daban la vuelta para marcharse, el hombre que estuvo a punto de desvanecerse se giró y miró hacia arriba. Señaló una ventana circular en la fachada del segundo piso de la casa. Todos miraron e inmediatamente vieron una figura femenina alta, encorvada, de pie en la ventana, observándolos. No distinguieron rasgos en su rostro, salvo 2 grandes ojos oscuros. Luego, la figura se movió ligeramente en su sitio antes de girarse y alejarse, como si se dirigiera a la escalera al final de la habitación. Al ver a la figura moverse, todos echaron a correr a través del bosque. Terminaron al costado de la autopista, a unas 3 millas de la casa de mi padre, de donde originalmente habían partido. Finalmente, lograron regresar a casa de mi padre, aunque aseguraron que sintieron como si alguien los estuviera siguiendo durante todo el camino. Más tarde, el primo de mi padre se levantó para buscar agua en la cocina, solo para anunciar que estaba seguro de haber visto la misma figura de pie fuera de la ventana de la cocina, cerca del linde del bosque, junto al leñero. Afortunadamente,
De aquella experiencia no surgió nada más allá de un estado colectivo de terror absoluto cada vez que el tema se menciona. 5 años después, decidieron regresar para ver si la casa seguía en pie. Milagrosamente, se había derrumbado sobre sí misma y no era más que un montón de escombros. Nunca más volvieron. Yo siempre bromeaba con mi padre y le preguntaba qué haría si regresara y encontrara la casa en las mismas condiciones de entonces, intentando darle una razón para que me permitiera ir y ver el lugar por mí mismo. Pero con las leyes de allanamiento de morada siendo más estrictas hoy en día, sería casi imposible sin arriesgarse a recibir un disparo o ir a la cárcel, ya que no era nuestra propiedad. Hace unos años, cuando tenía entre 14 o 15, mi mamá, mi padrastro y yo hicimos un viaje a las montañas humeantes. Habían alquilado una cabaña allí, muy adentro en las montañas, sin ninguna otra cabaña a la vista. Era un lugar tranquilo, y recuerdo que el viaje en auto fue largo y sinuoso, rodeado únicamente de árboles. La cabaña en sí era de varios niveles. Uno estacionaba en el camino de grava, y ese lado estaba al nivel del suelo, pero por la parte trasera, el terreno descendía abruptamente en una pendiente, y había un balcón envolvente que conducía al piso inferior. Mi habitación estaba arriba, del lado del camino de grava de la cabaña. Mi mamá y mi padrastro se quedaron en el dormitorio de abajo. La primera noche no pude dormir bien. Todo era desconocido, y me cuesta conciliar el sueño en lugares nuevos. Estaba acostado, sin hacer mucho, solo tratando de cansarme. En algún momento, oí un crujido de grava afuera. No era el viento ni el sonido de un animal pequeño. Eran pasos lentos y constantes. Bajé corriendo las escaleras y le conté a mi mamá lo que había escuchado. Ella lo desestimó, diciendo que probablemente era un mapache o algo así. Volví a subir, pero no dormí realmente bien el resto de la noche. A la noche siguiente, ni siquiera era tan tarde aún, más bien temprano, y todas las luces estaban encendidas. Yo estaba sentado en la sala de estar del piso principal, leyendo. De repente, la alarma de la casa se disparó. Mi padrastro corrió a revisar el panel para apagarla y empezó a mirar a su alrededor. Fue entonces cuando descubrimos que una de las ventanas de la sala estaba entreabierta. Estaba del lado del balcón, y ninguno de nosotros la había abierto. La cerramos y la aseguramos. Ellos regresaron abajo después de eso, pero yo me quedé en la sala. Intenté retomar mi lectura, pero no dejaba de mirar las ventanas. Quizás pasó media hora, y la alarma se disparó de nuevo. Ahora estábamos todos al borde de nuestros nervios. Esta vez, mi padrastro tomó una linterna y salió. Dijo que revisaría el camino de grava alrededor de la cabaña. Mi mamá y yo nos quedamos cerca de la puerta del balcón, sin saber qué hacer. Por alguna razón, tenía conmigo una piedra grande que dejé en el balcón. Sentí un impulso y la arrojé con toda mi fuerza por encima de la baranda del balcón. Hizo un ruido fuerte cuando golpeó el suelo abajo. Debí haber asustado a la persona con el lanzamiento de la roca, porque inmediatamente después, escuchamos a alguien correr por las escaleras de madera debajo de nosotros y hacia los árboles. Alguien había estado ahí esperando, escondido, quizás tratando de entrar. Era una persona, definitivamente no un animal. Mi mamá me miró y simplemente dijo, «Nos vamos». Empacamos todo lo más rápido que pudimos y bajamos la montaña en la oscuridad. Alguien había estado ahí afuera, observándonos, posiblemente intentando entrar a la cabaña ambas noches. Durante nuestras vacaciones de verano, mi papá, mi hermano menor, su amigo vecino y yo nos alojamos en una cabaña de un resort por una semana, principalmente para pescar. En nuestra tercera noche allí, cerca de las 11 de la noche, un hombre se presentó en nuestra puerta. Preguntó si podíamos pasarle corriente a su auto, pues al parecer la batería se le había agotado mientras pasaba por allí. Mi papá accedió a ayudarlo, pero nos advirtió que, si no regresaba en una hora, llamáramos a la policía.
explicó que nuestra cabaña estaba en medio del bosque, y ese hombre no tenía motivo alguno para estar tan lejos en ese camino, a menos que su intención fuera llegar precisamente a nuestra cabaña. 30 minutos después, mi papá regresó. Nos contó que el hombre le había hecho muchas preguntas extrañas, como cuántos de nosotros nos estábamos quedando allí y cosas por el estilo. Pero, al final, lograron encender el auto y el tipo se marchó. 2 noches más tarde, mi hermano, el vecino y yo estábamos despiertos hasta tarde, viendo televisión en la sala. En algún momento, cerca de la 1 de la madrugada, otro hombre apareció en nuestra cabaña. Llevaba el logotipo del resort y un uniforme, y a su lado estaba el auto oficial del lugar. Desde el porche, simplemente se quedó mirando hacia el interior de nuestra cabaña. No tocó la puerta ni hizo ruido alguno, así que no teníamos idea de cuánto tiempo llevaba allí parado. Sin embargo, en un instante, mi vecino lo notó. Observó cómo nos miraba fijamente, se levantó de golpe y corrió al dormitorio para despertar a mi papá. Mi papá, ya molesto, se acercó a la puerta sin abrirla y le preguntó al hombre qué hacía allí. Él respondió que había recibido una llamada de la recepción, informando que nuestra televisión no funcionaba y que venía a repararla. Lo curioso es que, en ese preciso momento, nuestra televisión estaba encendida y nosotros estábamos viéndola, él mismo nos había visto por quién sabe cuánto tiempo. Mi papá, de todos modos, le dijo que no necesitábamos nada y que debía irse. Pero el hombre, impertinente, respondió que nos habíamos quedado sin papel higiénico y que él venía a reponerlo. Una vez más, mi papá le aseguró que no hacía falta y le ordenó marcharse. Sin embargo, el tipo se puso cada vez más insistente y grosero, preguntando por toallas, nuestros teléfonos y cualquier otra cosa que pudiera reponer o arreglar. Finalmente, se marchó. A la mañana siguiente, llamamos a la recepción para reportar a este hombre, pues era evidente que se había extralimitado. Nos informaron que ya no envían personal a esa hora tan tarde para realizar servicios en las cabañas, y que seguramente se trataba de un error. Nos pidieron que describiéramos al individuo, y cuando lo hicimos, nos aseguraron que nadie con esas características trabajaba en el lugar. Tanto nosotros como el personal de recepción estábamos extremadamente alarmados, tratando de descifrar quién era ese hombre y cuáles eran sus intenciones. Mi suposición es que el primer sujeto, el del auto averiado y las preguntas extrañas, estaba allí para inspeccionar nuestra situación. Al notar que solo éramos un adulto y 3 menores, probablemente le pasó la información a un cómplice, indicando que nuestra cabaña sería un blanco fácil para robar, agredir o algo peor. Me alegra enormemente que mi papá nunca le abriera la puerta a ese impostor del resort, porque, quién sabe con qué oscuras intenciones se tomó la molestia de fingir que trabajaba allí. Cuando tenía 13 años, durante las vacaciones de invierno, mi familia alquiló una cabaña grande en un pueblo de esquí. Estaba repleta de tías, tíos y primos. Los adultos bebían todo el día, ya que eran vacaciones, y nosotros, los niños, hacíamos lo nuestro. Una noche, alrededor de las 8, 6 de mis primos y yo decidimos ir a deslizarnos en trineo. Estaba oscuro, pero llevábamos linternas frontales y nuestro equipo puesto. La nieve había estado cayendo todo el día, y todo estaba fresco. Nos deslizamos por la colina detrás de la cabaña durante aproximadamente 1 hora. Entonces, mi primo Terry se aburrió y dijo que podíamos ir a la obra en construcción que habíamos visto antes esa semana. Estaba al otro lado de una colina, quizás a unos 25 minutos a pie. Todos dijimos que sí, y a nadie se le ocurrió pedir permiso. Los padres estaban bebiendo, probablemente, no se habrían dado cuenta de todos modos. La caminata hasta allí fue un poco difícil, ya que la nieve era profunda y el camino no estaba iluminado, pero lo logramos. La obra estaba extrañamente silenciosa. Se suponía que sería una calle nueva con 5 cabañas grandes. 2 parecían casi terminadas, pero aún no tenían ventanas. Otra era solo la estructura. Las últimas 2 eran solo sótanos en el suelo cubiertos con tablas. Nos separamos y comenzamos a explorar. Fue divertido caminar por el interior de las 2 casas casi terminadas. Finalmente, empezamos una guerra de bolas de nieve,
que fue interrumpida abruptamente por el sonido de un camión que se acercaba por el camino. Todos estábamos preocupados de que nos atraparan, ya que sabíamos que probablemente no deberíamos estar jugando en la obra. Todos corrieron de vuelta hacia la colina y el sendero que nos llevaba a nuestras cabañas, pero Terry y yo estábamos al lado opuesto del camino cuando el camión se acercó. El pánico se apoderó de nosotros, y en lugar de correr con el resto del grupo, terminamos escondiéndonos dentro de una de las cabañas casi terminadas. Todo lo que pudimos hacer fue sentarnos y observar por el hueco donde eventualmente iría una ventana, mientras el camión ascendía la colina y se detenía en medio del área de construcción. Un hombre salió del camión y comenzó a caminar hacia la cabaña exacta en la que nos escondíamos. No teníamos idea de quién era, pero asumimos que era un trabajador revisando la obra. Probablemente se había dado cuenta de que alguien había estado merodeando por allí, por todas las bolas de nieve esparcidas por el camino y las huellas frescas en la nieve. Terry y yo subimos las escaleras al segundo piso de la cabaña, intentando distanciarnos del hombre, suponiendo que él solo revisaría el primer piso. Las manchas de nieve húmeda que habíamos traído con nuestras botas debieron habernos delatado, porque escuchamos al hombre comenzar a subir las escaleras al segundo piso. Terry y yo supimos que estábamos completamente atrapados. Murmuramos entre nosotros, acordando que nos disculparíamos por estar en la zona de construcción. Esperábamos salir solo con una advertencia del trabajador, y que, con suerte, no le importaría lo suficiente como para castigarnos más. Esperamos en una de las habitaciones más grandes de arriba, que yo asumía sería un dormitorio, donde el trabajador nos encontraría. Resultó que habíamos malinterpretado por completo la situación en la que estábamos, ya que el hombre que entraba por la puerta del dormitorio frente a nosotros no era un trabajador, por lo que sabíamos. El hombre entró en la habitación y, de hecho, se sorprendió al vernos a dos niños allí, ya que, contrariamente a lo que habíamos pensado, él no sabía de nuestra presencia. El hombre llevaba un saco gigante y tenía un aspecto muy desaliñado, y en general, parecía inestable. Empezamos a disculparnos de inmediato, pero antes de que pudiéramos siquiera terminar nuestras frases, comenzó a acercarse a nosotros, balanceando su enorme saco en arcos, intentando golpearnos. Estaba bloqueando la única vía de escape de la habitación. Afortunadamente, Terry y yo habíamos notado la ventana detrás de nosotros antes de que él subiera, en caso de que necesitáramos una ruta de escape rápida. Habíamos visto que había un montón de nieve de tamaño considerable debajo de nosotros, así que, mientras el hombre se acercaba con pasos inestables, claramente ebrio o bajo la influencia de alguna sustancia, balanceando el saco, saltamos por la ventana y caímos sobre el banco de nieve. La caída nos dolió un poco, pero estábamos lo suficientemente bien como para levantarnos y salir corriendo de la obra, de vuelta a la colina en dirección a nuestras cabañas. Al final, tuvimos que explicar toda la situación a los adultos cuando regresamos, porque nuestros otros primos se habían asustado y les habían dicho a los adultos que nosotros estábamos allí y que un camión se había acercado. Los adultos terminaron contactando a las autoridades, pero al parecer, el hombre y su camión ya no estaban en el lugar cuando llegaron. Mi tío cree que el hombre probablemente estaba desvalijando la obra en busca de herramientas valiosas o cobre que hubieran dejado, de ahí el gran saco que llevaba. Otra teoría es que el hombre era un ocupante ilegal buscando un lugar donde dormir por la noche, pero si tenía un camión, yo habría supuesto que podría dormir allí dentro. De cualquier manera, para nosotros los niños, esa noche de exploración se convirtió muy rápidamente en una confrontación aterradora. Hace unos años, tuve una semana extremadamente estresante en el trabajo, así que decidí reservar una cabaña en Airbnb a último momento para esa misma noche de viernes. Íbamos solo mi perro y yo. Empaqué y conduje hasta allí, un trayecto de aproximadamente 1 hora y media. Me detuve en el camino y compré una botella de vino en un pueblo a unos 20 minutos de la cabaña. Luego fui a buscar comida a un restaurante a 1 minuto por la carretera. Tenía un ambiente muy de pueblo pequeño. Llegué a la cabaña alrededor de las 7:45 de la tarde, justo a tiempo con la luz del día para encender una fogata, cosa que hice. La cabaña estaba al final de un camino de grava y a unos 5 minutos en auto de la carretera principal. Se sentía muy apartada, aunque, en comparación con otros lugares realmente aislados,
solo estaba a unos 20 minutos de una gasolinera. No había señal de celular cerca de la cabaña. No me importó, de hecho, me pareció bien para desconectar. Las reseñas del lugar eran todas excelentes. Tenía electricidad y un baño limpio y moderno. Nada lujoso, pero impecable. Contaba con un bonito porche delantero para sentarse y ventanas en cada pared de la cabaña que permitían ver el bosque circundante. La entrada para el auto venía desde la parte trasera de la cabaña y terminaba justo a un lado, a la derecha. Nos quedamos junto a la fogata hasta las 11 o las 11:30 de la noche. Apagué el fuego, metí a mi perro y me fui a la cama, simplemente jugando en mi teléfono. Mi perro no paraba de ponerse alerta a los ruidos del exterior, pero yo lo atribuía a los sonidos propios del bosque. Unos 45 minutos después de acostarme, escuché un suave golpe en la puerta. Decir que estaba aterrorizado es quedarse corto. No respondí, y unos 30 segundos después, volví a escuchar otro suave golpe. En ese momento, me preguntaba si había algún problema con la cabaña de Airbnb, ya que sin señal de celular el propietario no podría contactarme si lo necesitaba. Todo tipo de escenarios realistas pasaron rápidamente por mi cabeza. La puerta era sólida y estaba cerrada con llave, pero había una ventana a su derecha, en el porche. Encendí la luz del porche y asomé la cabeza por la ventana. Allí, un hombre estaba de pie. No parecía necesariamente amenazante. Puede que estuviera ebrio, pero no estaba golpeando la puerta con fuerza ni gritando. Me vio de inmediato. Las ventanas eran viejas, así que supe que podría oírme, a pesar de que estuvieran cerradas. Le pregunté, ¿qué quieres? Él hizo un gesto hacia la puerta, indicándome que lo dejara entrar a la cabaña. Le dije, ¿por qué? Él dijo algo inapropiado y yo le respondí, esto es sumamente inapropiado y tiene que irse ahora mismo. Tengo un teléfono con GPS y llamaré a la policía de inmediato. Yo no tenía un teléfono con GPS, pero siempre he sido rápido para reaccionar. Esperaba que eso lo asustara. Se dio la vuelta rápidamente y se bajó del porche. La cabaña era, en su mayor parte, una única habitación abierta. Volví rápidamente a la cama, con el corazón latiéndome con fuerza. No sabía si iba a ir a buscar un arma o algo con lo que forzar la entrada. Justo enfrente de la cama estaba la ventana que daba a la entrada para el auto. Pude ver las luces de posición de su auto y cómo retrocedía por la entrada. Me quedé en la cama, aterrorizado, durante unos 3 o 4 minutos, pensando sinceramente en cosas que podría usar como arma. Me levanté después de unos minutos y fui a empujar una cómoda y una silla frente a la puerta. La cabaña estaba elevada, así que no me preocupaban demasiado las ventanas, excepto la del porche. Volví a acostarme en la cama con las luces apagadas, aterrorizado, y estuve despierto la mayor parte de la noche hasta que salió el sol. Hasta donde sé, nunca regresó. Empaqué y me fui tan pronto como hubo suficiente luz, y envié un mensaje al propietario de Airbnb en cuanto tuve señal de celular. Me dijeron que nunca había ocurrido algo así y se ofrecieron a ayudarme a presentar una denuncia policial. Un par de cosas que todavía me pregunto son, ¿cómo supo que yo estaba allí? Lo único que se me ocurre es que me siguió desde el pueblo pequeño donde me detuve, a unos 20 minutos de distancia. Además, yo había estado despierto todo el tiempo antes de que él llegara. ¿Cómo logró conducir su auto por el camino tan silenciosamente y sin luces? ¿Empujó su auto el último tramo del camino? Siento que habría escuchado su auto o sus pasos, y esa noche el único ruido era el del bosque. En resumen, fue un encuentro sumamente extraño y aterrador para mí, por decirlo menos.